Buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Damos inicio con sumo gozo este solemne culto de adoración correspondiente a este domingo 24 de abril. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan 4:14 dice: Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Vamos a tener un momento en silencio de oración, Señor, con el preludio a cargo de nuestra hermana ministro de música, Carla Santiago. Llamamiento a la adoración. Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el Salmo número 138. Vamos a dar lectura en concierto. Repito, Salmo número 138. Es acción de gracias por el favor de Jehová. La palabra de Dios dice, hermanos: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Es el momento, hermanos, de la oración de ofrecimiento
Y para eso le pedimos a nuestro hermano Benjamín Padilla que nos lleve a Dios en la oración de ofrecimiento. Bendito Padre Celestial, Dios grande, Dios misericordioso, nos tienes delante de tu presencia aquí en tu santo templo. Señor, por el deseo ferviente desde lo más profundo de nuestro corazón, poder rendirte la honra y la gloria que solamente tu nombre merece. Padre, pedimos y suplicamos que escuches cada uno de los puntos que están programados en el orden del culto, verdades de nuestras alabanzas, verdades, Señor, de nuestras oraciones, que pongas lo necesario en tu siervo para que en la comunicación de tu palabra podamos salir llenos de tu Espíritu, Señor, para poder empezar una semana de labores y que necesitamos que tú estés dentro de nosotros. ¿Verdad, Señor, de todo esto? Sabemos, Padre, que va a llevar muchas deficiencias, pero nos suplicamos que permitas que a través del Espíritu Santo pueda llegar todo delante de tu presencia en el profundo de los Padre. Agradable, porque lo hacemos, Padre, con el deseo de rendirte honra y gloria. Mira, Señor, que todos los suplicamos, en los méritos de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios con las estrofas del himno número 223, Eleven hoy al Salvador. Himno 223. Amén.
hermanos, en nuestras Biblias la lectura devocional que la encontramos en el Salmo número 24. Vamos a dar lectura de manera alternada al Salmo número 24, hermanos. La palabra de Dios dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es Rey de la gloria. Amén. Es el momento, hermanos, de la oración de intercesión que está a cargo de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a orar, hermanos, por las necesidades que tenemos nosotros. Darle gracias a Dios porque nos sigue dando la vida a todos nosotros, y gracias porque permite que algunos cumplan años. Hermana Jenny, muchas felicidades por el cumpleaños hace un par de días, y por todos los hermanos que el Señor también les tiene bien pues permitir que cumplan más años, a otros familiares y conocidos, ¿verdad? También vamos a orar por ellos. Vamos a orar por la salud de cada uno de nosotros, por la salud también a nivel mundial, ¿verdad? Que el Señor siga ofreciendo su misericordia para con su creación, por la economía también. Vamos a pedir al Señor. Hermanos, si gusta usted apoyar la oración, lo podemos hacer en silencio, sentado, de pie, de rodillas, como usted guste, hermanos. Vamos a orar por cada una de las necesidades que traemos nosotros. Padre, muchas gracias te damos en este día. Gracias porque nos permites la vida, Señor. Gracias porque nos podemos presentar delante de tu presencia, primeramente como seres humanos imperfectos, Señor, carentes de tu Espíritu Santo, Señor. Lo tenemos, pero cada día necesitamos más de Él para que nosotros y nuestra vida o la relación que tenemos contigo, Señor, sea de lo mejor. Te pedimos en el nombre de Jesús perdón por las faltas cometidas en estos días, Señor, de palabra, de pensamiento, de actos. Y te pedimos en el nombre de Jesús que sea siempre tu Espíritu y tu palabra quien nos sigan indicando el camino por donde debemos de correr, Señor, para llegar hacia ti. Padre, también te ofrecemos en el nombre de Jesucristo, o te pedimos, Señor Dios, que tú seas con nosotros en cada una de las enfermedades que tiene tu iglesia. Señor, tú sabes, Padre, de los males que acontece a tu pueblo, Señor, no solamente en Getsemaní, sino en todas las iglesias y en todas partes, Señor. Oramos para que tu misericordia esté con cada uno de los enfermos, Señor, que pues requieren esta atención, Señor, ya sea una atención médica a través de los tratamientos, de los medicamentos, Señor, y también de la oración de tu iglesia. Te damos las gracias porque tú permites, Señor, que la ciencia avance, Señor, que podamos tener hospitales, tratamientos, Señor, en los cuales podemos someternos a ellos para que la salud mejore. Pero también te damos gracias por tu palabra, porque tú eres bueno con nosotros y tú permites también que la gente sane cuando se encuentra en tu misericordia, Señor. Así que oramos por la
salud de cada uno de tu creación, de cada una de las personas en todas partes del mundo, Señor, que tú estés reconfortando el cuerpo, Señor, enfermo de cada una de las personas. Asimismo, también te agradecemos porque permites tú la economía, Señor, en cada uno de los hogares. Te pedimos que tú siempre sigas bendiciendo los trabajos, que sigas abriendo puertas, Señor, para que se abran fuentes de empleo para cada uno de los ciudadanos de tu iglesia, de todo el mundo también, Señor, que los gobiernos puedan implementar también buenas estrategias, Señor, para ofrecer empleo, Señor, a los hogares. Te agradecemos también porque tú permites, Señor, que en la iglesia, en el templo, Señor, se lleven a cabo las actividades. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú siempre nos sigas guiando, que tú guíes al consistorio, Señor, de esta iglesia para que tome las mejores determinaciones, Señor, y que el trabajo siempre siga continuando en este lugar, Señor. Son ya muchos años, próximamente se cumplirá un año más en donde este lugar, Señor, se dedicó este templo para la predicación de tu palabra, Señor, y te damos las gracias porque después de tantos años, Señor, la palabra no ha dejado de predicarse en este púlpito, Señor, en esta iglesia, y te damos gracias por ello, Señor, y te pedimos que no haga falta jamás tu palabra, Señor. Los hombres pasan, las familias también se van, pero tú permaneces, Señor, para siempre en este sitio, porque tú lo has santificado solamente para una sola obra, Señor, para que tu palabra sea predicada. Por eso es que te agradecemos por las actividades de nuestra iglesia, Señor, rogándote que tú sigas sumando, Señor, a los hermanos que se integren a esta congregación y que nos sigas dando el ánimo de trabajar, Señor, y que pues el consistorio junto con todas las familias siempre estén tomando las mejores determinaciones para que tu trabajo en el templo, en la iglesia, continúe. Padre, también te agradecemos por las actividades que algunos de los hermanos fueron a realizar, Señor, en las diferentes congregaciones, que son hermanas nuestras, que tenemos esa afiliación como hermanos en Cristo, Señor. Oramos por la actividad de la sociedad en la iglesia Vid Verdadera, Señor, que tú les bendigas en el aniversario de la sociedad femenil, que tú seas con las hermanas que fueron también de aquí, que les lleves palabra de aliento, Señor, de felicitaciones. También oramos por la misión de Chalco, que el día de hoy también cumple un año más, Señor, en donde tú has permitido que ese lugar también se predique tu palabra. Oramos por su mesa directiva, por los congregantes, que tú sigas derramando tu bendición y que siempre les guardes, Señor, en cada una de las actividades que realizan, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, tú conoces cada una de las necesidades que tenemos, Señor, sea de salud, sea en la economía, Señor, o en nuestro carácter propio, o en las relaciones interpersonales, Señor, o también en la relación contigo que tenemos. Tú sabes cuál es nuestro estado de cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes de las pérdidas que han tenido algunos hermanos. Te rogamos que tú les sigas asistiendo, Señor, en el luto que ellos pasan, Señor, que siempre tu Espíritu Santo les acompañe a través de la palabra y que sea solamente eso, Señor, confortando su alma de los hermanos que han tenido alguna pérdida de algún familiar o de algún conocido, Señor. Te damos las gracias porque tú eres con tu iglesia y el día de hoy, Señor, estamos listos para ofrecerte, Señor, nuestra adoración solamente a ti a través de todos los elementos que practicamos en el culto, Señor. Te damos las gracias, Señor, orando por las familias que estamos presentes, también por los hermanos que por alguna razón no están presentes con nosotros, que estén en algún otro sitio. Te pedimos que tú les bendigas también a las familias, Señor, que por algún motivo no están con nosotros, no están en alguna iglesia, Señor. Te pedimos que tú les lleves, Señor, a alguna congregación, y si están congregándose en alguna otra iglesia, también te damos las gracias, Señor, porque eso es lo que tú nos mandas, que no dejemos de congregarnos. Te damos las gracias, Señor, poniendo todas estas peticiones, agradecimientos en el nombre de Jesucristo, Señor, y confiando en tus misericordias. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos, para continuar? Vamos a alabar, hermanos, a nuestro Dios, entonando las estrofas del himno número 539, que mi vida entera esté.
momento de los avisos, hermanos. Se les recuerda que la Sociedad de Jóvenes Redención Gratuita el próximo sábado van a tener viernes, van a tener una noche de oración. Los promos de esta actividad están en la página de Facebook de la iglesia. Se les invita, hermanos, para que acompañemos a los hermanos en esta actividad de oración. Asimismo, se les avisa, hermanos, que cualquier asunto, comentario u observación nos las pueden hacer llegar a través del secretario del consistorio, anciano gobernante Frenaro, o bien al correo de la iglesia, hermanos, para que pueda ser tratado en próxima reunión de consistorio. Es el momento de ofertorio, hermanos, y para ello le pedimos a nuestro hermano Alejandro Mora que apoye a nuestro hermano en esta actividad. Puestos de pie, hermanos, dice la palabra de Dios: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí en tu iglesia. Señor, te pedimos que bendigas estas ofrendas y diezmos y las multipliques y dale sabiduría al administrador para que sean usados de acuerdo a las necesidades de tu iglesia. Pues todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, les invita para que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 al 15. Eclesiastés 3, 1 al 15. Vamos a hacer la lectura de manera alternada, hermanos. Esta lectura es la base del sermón del día de hoy, hermanos. Puestos de pie, Eclesiastés 3, 1 al 15. La palabra de Dios dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar.
¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Amén. Es el momento, hermanos, de escuchar el sermón que se titula "De nada sirve afanarse", a cargo de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Hermanos, vamos a orar al Señor. Muchas gracias te damos, Señor, nuevamente oramos a ti para que bendigas tu palabra a nuestras vidas. Gracias porque nos permites leerla y oramos que tu Espíritu Santo siempre marque las promesas y nos diga qué es lo que tenemos que hacer, Señor, en nuestra vida a través de la Escritura. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, estamos en el tema de Eclesiastés, en el capítulo 3, y el tema ya lo mencionó el hermano Alberto, es de nada sirve afanarse, ¿verdad? Porque el capítulo 3 está de una manera dividido en dos secciones. Una parte, los primeros versículos nos hablan precisamente de que el hombre, por su creencia de la Escritura misma, pues no sugiere que nos acongojemos por las preocupaciones, ¿verdad? La palabra nos recomienda que no nos afanemos por nada y que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Ya leímos todo lo que las palabras contrarias: tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, etcétera, etcétera. Y bueno, todas estas frases que nos hablan los primeros versículos nos menciona que todo tiene su tiempo y de nada sirve afanarse, ¿verdad? Eso es lo que nos menciona el versículo número 1, así es como empieza realmente, que todo tiene su tiempo y no hay absolutamente de qué nos tengamos que afanar. Y yo creo que esto es importante, ¿verdad? Porque en nuestra vida diaria, nosotros como ciudadanos, como cristianos, como padres de familia, como miembros de una sociedad en general, pues siempre padecemos situaciones que nos traen preocupaciones de una manera o de otra, ya sea preocupaciones en lo material, en lo sexual, en lo emocional o en lo social, ¿verdad? En todos estos ámbitos el ser humano siempre pues tiene situaciones difíciles cuando nosotros como seres humanos permitimos que las necesidades que tenemos, como las que ya mencioné, ¿verdad? El sexo es una necesidad, claro, ¿verdad? Es un don que Dios nos ha dado. El instinto de relacionarnos con los demás, la vida social, también es algo que el Señor nos ha dado a nosotros como seres humanos para que lo empleemos y vivamos una vida como el Señor lo desea, ¿verdad? Armoniosamente, ¿verdad? También en el instinto material, en las situaciones emocionales, también es muy importante que nosotros estemos a un nivel, ¿verdad? Bien equilibrados. Cuando estos deseos que tenemos, que son por naturaleza de Dios, invaden nuestra vida y nos controlan, entonces es cuando hay problemas en nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el deseo sexual o cuando el instinto sexual, porque es un instinto y es algo natural, pero cuando ese instinto se convierte en algo primordial, que únicamente lo que deseamos es tener sexo, o las emociones en cuanto a lo material, ¿verdad? Igual también lo material es importante, sí, cada hombre o mujer debe preocuparse en construir y edificar su hogar, claro que sí, pero cuando este deseo, ¿verdad?, de satisfacción natural que Dios nos da a nosotros, como es lo material, cuando nos invade y cuando deseamos
solamente trabajar para que tengamos muchísimo dinero y nos olvidamos de los hijos, de la familia en general, entonces nos traen problemas. Esto es lo que nos está diciendo el predicador, ¿verdad? Cada tiempo o cada una de las cosas que hacemos tiene su tiempo y no hay absolutamente de qué afanarnos. Entonces, cuando los deseos del hombre, ¿verdad?, ya sea de relación sexual, material, emocional, nos dominan a nosotros e intentan controlarnos, entonces nos traen problemas a nuestra vida, problemas emocionales y también problemas físicos, ¿verdad? Entonces es importante para nosotros darnos cuenta, ¿verdad?, que el Señor tiene el control de absolutamente todas las cosas. Y si es necesario que trabajemos, claro que sí, ¿verdad?, porque es importante que tengamos que alimentarnos, vestir, que tengamos un techito donde vivir, todo esto. Es necesario que tengamos una relación sexual en nuestra vida, claro que sí, ¿verdad?, con nuestra esposa, definitivamente, y nada más, ¿verdad? Cuando nos salimos de los parámetros, hay problemas para nuestra vida. Entonces, los instintos del hombre no son malos, claro que no son malos, ¿verdad? Por eso el Señor nos los ha dado para que los usemos, pero cuando exageramos en ellos, entonces se convierten en pecados muy fuertes en contra del Señor. Y el predicador, el escritor del libro de Eclesiastés, eso es lo que nos recomienda, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo de hacer ello, de hacer lo otro, exactamente. Y es necesario que el hombre, el cristiano sobre todo, ¿verdad?, porque la Biblia fue escrita para cristianos, que estemos conscientes de esto, ¿verdad? Y no hay absolutamente de nada que nos podamos afanar, pues todo está en las manos de Dios, todo está bajo control del Señor. Nuestra vida misma, nuestros instintos, pensamientos, emociones están bajo el control del Señor. Es obvio, ¿verdad?, que como seres humanos pongamos también nosotros, ¿verdad?, de nuestra parte para que los instintos, los pensamientos estén al nivel del Señor, o sea, al nivel en el sentido de lo que el Señor desea para nuestra vida es bueno, claro, ¿verdad?, y que no nos salgamos de esas situaciones. El texto y el mensaje no es un mensaje moral, ¿verdad? No estamos hablando de que el texto sea 100% moral, no, es un texto teológico, nos habla de la debilidad del hombre, pero también nos habla del control del Señor. El Salmo 24 que leímos es un salmo que habla de la soberanía de Dios, del control que tiene Dios, y como cristianos, nosotros, ¿verdad?, una de las doctrinas fundamentales del presbiterianismo es precisamente la soberanía de Dios, y entonces si entendemos la soberanía de Dios, no tendremos de nada que afanarnos, pues todo está en las manos del Señor. De los versículos 2 al 8 que estamos viendo, los versículos consisten de 14 pares de palabras opuestas unas a otras, ¿verdad? Por ejemplo, nacer, morir, llorar, reír. Y bueno, ya dijimos que son 14 pares de palabras opuestas, ¿verdad? Y el uso del número 7, el 7 es la mitad de 14, ¿verdad? El uso del número 7 es muy común en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El número 7 lo que significa es la plenitud. Y aquí entonces, en el texto, el rey Salomón, que se cree que es quien escribió Eclesiastés, el rey Salomón, lo utiliza, ¿verdad?, para incluir todas las actividades humanas que tiene el hombre. Entonces, es lo que podemos pensar. En cada una de las actividades humanas que tiene el hombre, Dios tiene el control de su vida. Dios permite muchas cosas que hagamos nosotros que no están en su voluntad, sí, ¿verdad? Porque, eso lo sabemos. Dios tiene en su ser, emana una voluntad directiva, es decir, Dios quiere dirigir nuestra vida de una manera como Él lo quiere hacer bíblicamente, ¿verdad? Esa es la voluntad directiva del Señor. Dios nos quiere dirigir en cada uno de los actos que hacemos, pero también Dios tiene una voluntad permisiva. Dios permite, ¿no? ¿Por qué? No lo sabemos, pero Dios permite muchas cosas en nuestra vida. Dios permitió, ¿verdad?, en Faraón, cuando estaba el pueblo en Egipto, el pueblo de Israel, Dios permitió que Faraón los tratara muy mal y que fuera muy duro contra ellos, ¿verdad? Y la Escritura dice que entonces el corazón del Faraón se endureció
Y por ahí en el año 1500, ¿verdad?, Juan Calvino escribe algo de esto y él habla acerca de la reprobación del hombre. Entonces uno dice, ¿cómo? O sea, Dios reprueba al hombre y él lo manda al infierno. No, es precisamente eso, ¿verdad? Dios le habla muchas veces, Dios le habló a Faraón muchas veces, a través de Moisés, a través de todos los actos de misericordia. Faraón no quiso entender. Faraón solo hizo que su corazón se endureciera, ¿verdad? Y es a lo que se refiere la Escritura cuando dice que el Señor endurece el corazón de aquellos que no escuchan, que no obedecen, ¿verdad? Y esto no hace definitivamente a Dios como el causante del pecado, no, porque Dios es santo, ¿verdad? Así que hay dos voluntades en el ser de Dios, la voluntad directiva y la voluntad permisiva. Y es importante que nosotros en todos los actos que tenemos, que ya nos está describiendo el predicador, pues pongamos toda nuestra vida, ¿verdad?, en las manos del Señor. Entre más pongamos nuestra vida en las manos del Señor, seremos más libres. A veces se piensa lo contrario, ¿verdad? A veces la gente que no sabe de la iglesia, que no sabe de religión, piensa, es que ir a la iglesia, leer la Biblia, pasar tiempo en las veladas de oración, ¿verdad?, que los jóvenes nos están invitando, no tiene sentido. ¿Para qué vamos a hacer eso? Y es importante saber, ¿verdad?, que Dios desea que nosotros como cristianos pues hagamos siempre su voluntad. Entonces, en la voluntad del Señor, que es directiva, Él quiere dirigir nuestra vida, Él quiere dirigir nuestra vida en todos los asuntos que tenemos nosotros. Bueno, la mayoría de los pensamientos del rey Salomón, que es el que escribe, se explican, ¿verdad?, por ellos mismos. Por ejemplo, el versículo 5 dice, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver. Estoy mal, perdón. Entonces, en el 3:5, perdón. Dice el versículo 5, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Cuando el Señor Jesucristo habló de la destrucción del templo de Jerusalén, describió el derramamiento de piedras, ¿verdad? El Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso lo dice Marcos capítulo 13, versículo 2. Entonces, si entendemos de esta manera, ¿verdad?, como está explicando el Señor Jesucristo, el versículo 1, el rey Salomón entonces está describiendo el tiempo para edificar, es decir, hay tiempo de prosperidad y lo está contrastando contra el tiempo de la destrucción, es decir, el tiempo cuando no hay absolutamente nada, lo contrario de la prosperidad, ¿verdad? No estoy hablando del evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Eso lo quiero aclarar. Y la segunda mitad del versículo 5 concordará de una manera indirecta, es decir, el tiempo para abrazar es el tiempo de prosperidad y el tiempo para abstenerse de abrazar es el tiempo de la necesidad. Entonces, Salomón está usando este juego de palabras para que los primeros oidores de este libro pudieran entender, nosotros también pudiéramos entender que haya prosperidad o haya necesidad, el Señor tiene el control de nuestras vidas y lo hemos experimentado, ¿verdad? Quizá muchos de nosotros, algunos, no lo sé, pero en el tiempo que tenemos nosotros de vida, seguramente hemos experimentado necesidades y a lo mejor prosperidad. Dice el apóstol Pablo, después de una vida larga, ¿verdad?, de cristianismo, después de que el apóstol Pablo conoció a Jesucristo de una forma directa, o sea, no físicamente, sino que años después el Señor se le aparece al apóstol Pablo, Hechos capítulo 9, y le habla, ¿verdad?, el apóstol Pablo y le dice que él desea, ¿verdad?, que el Señor desea que este hombre sea el predicador del evangelio y lo toma como un siervo suyo. Y le cuesta mucho tiempo, ¿verdad?, al apóstol Pablo entrar dentro de la vida cristiana a todo el mundo, no solamente a los apóstoles, pero yo pongo a ellos como ejemplo. El apóstol Pablo, después de ya tener un tiempo como apóstol, más de 20 años de conocer el evangelio de Jesucristo, él está recorriendo
orillas del mar Mediterráneo, fundando iglesias, regresando a ellas para fortalecerlas, etcétera. Y él escribe en la carta a los romanos, que es una de las últimas cartas que escribe, y les dice en el capítulo 7 acerca del pecado, que hay algo que lo domina a él, que es el pecado, y que a veces lo tiraniza y que no puede controlarlo. Pero solamente él reconoce que solamente en Jesucristo puede encontrar esa libertad última y verdadera, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el apóstol Pedro en la carta de los Gálatas, que se escribió aproximadamente 35 años después de la muerte de Jesucristo. En la carta de los Gálatas encontramos a Pedro, cometiendo cosas contrarias en su conducta, ¿verdad? Primero está con los judíos y habla mal de los que no son judíos, y después está con los que no son judíos y habla mal de los que son judíos. Y el apóstol Pablo se da cuenta y le dice: oye, no seas hipócrita, Pedro. Y le llama fuerte, ¿verdad? Le hace un reclamo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la vida cristiana es de esta forma, hermano. O sea, la vida cristiana no es entrar un día a las bancas de alguna iglesia o ir a una campaña misionera donde va un buen predicador y ya mi vida cambia automáticamente. No, o sea, nos damos cuenta en hombres importantes dentro del Evangelio, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, cometiendo situaciones que no son cristianas, pues, actuando mal. Vemos a todos los apóstoles abandonar al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos lo traicionaron, ¿verdad? Digo esto porque todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida son lentamente. Para muchos el caminar en el cristianismo es muy lento, para muchos de nosotros, para muchos es más rápido. Es decir, la conversión al cristianismo no ocurre en un día, ¿verdad? Como a veces tenemos pensado que así ocurre, no, sino la conversión dura toda la vida, y durante la conversión existen dos elementos importantes, que es el arrepentimiento y la fe. Si no hay arrepentimiento y fe en la vida cristiana, no hay avance. Siempre en nuestra vida hay algo, y si no, nada más échele para atrás una revisada a sus mismos pensamientos, no lo digan, no es necesario, ¿verdad? O actos o palabras que hicimos hace media hora, o hace una hora, o hace un día, o hace 2 días, son pecados en contra del Señor, ¿verdad? Pero no nos vamos a escandalizar y decir: estoy en el infierno porque hice tal situación. No, la sangre de Jesús nos limpia de ese pecado. No estoy hablando, ¿verdad?, que tomemos los pecados a la ligera y que pequemos cuando queramos y al fin tenemos perdón de ellos. No, el Señor tiene el control absolutamente de todo. Continuamos con los versículos. Dice el versículo 7: tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. En este versículo 7 aparece la palabra romper o rasgar, ¿verdad? Y esto nos recuerda la costumbre que tenían los judíos de romperse las vestiduras, ¿verdad? Ante una ofensa que veían o ante una injusticia que veían ellos, se rompían las vestiduras en símbolo de tristeza, ¿verdad?, para exclamar la ira o la tristeza que tenían. En contraste de esta idea, ¿verdad?, aparecen las palabras rasgar o coser, ¿verdad? O sea, son contrastes que encontramos en la Escritura, y hasta el odio, fíjese usted, hasta el odio y la guerra tienen su tiempo, junto con el amor y con la paz. Obviamente, ¿verdad?, que en el pueblo cristiano no debe existir odio ni guerra, definitivamente. Pero lamentablemente en muchas congregaciones ocurre esto. Hay pugnas entre familias, ¿verdad? Hay grupos de familias por allá, otros por acá, otros por allí, y la iglesia se divide, el cuerpo de Cristo se divide, y no es así. No es de esta forma. Las personas se van de los templos porque ya no quieren estar ahí con el consistorio, con las demás familias, y se van a otras iglesias. O sea, bienvenidos, ¿verdad? Aquí en Getsemaní, Coyoacán, es una iglesia que está muy céntrica, es una iglesia que hay mucha gente, y es una iglesia que a veces es de paso, ¿verdad? Y son bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos todos los hermanos que vienen de otras iglesias. O sea, esperemos que no sea la situación, ¿verdad? Que no sea como se menciona, de andar brincando iglesias, ¿verdad? De una y en otra, y aquí no me acostumbro, mejor me voy a otra. No, porque no hay estabilidad dentro de la vida cristiana.
O sea, hay tiempo para todo. Nos está diciendo el predicador que hay tiempo para todo. Absolutamente para todo hay tiempo. Y no tenemos que afanarnos, sino hacer lo que el Señor desea para nuestra vida, ¿verdad? Así que los cristianos, hermanos, van a odiar la veracidad de este mundo. Y también tenemos que aborrecer el mal, ¿verdad? O sea, tenemos que aborrecer el pecado. El mismo predicador escribió en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, versículo 13, dice: el temor a Jehová es aborrecer el mal. El temor a Jehová es aborrecer el mal. Y bueno, si volvemos a leer otra vez el texto, ¿verdad?, desde el principio del capítulo 3 de Eclesiastés, diríamos, bueno, ¿para qué tantas repeticiones y contrastes? ¿De qué me sirve, verdad? ¿De qué me sirve esto que dijo el apóstol Pablo ahí en una de sus cartas, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que los santos sean edificados? ¿De qué me sirve esto? Pues lo estamos viendo, ¿verdad? Que para hacer las cosas que tengamos que hacer es un tiempo preciso. Y las tenemos que hacer en el tiempo del Señor. Y no hay que afanarnos absolutamente de nada. Es difícil, ¿verdad? O sea, es muy fácil leerlo y hablarlo, pero llevarlo ya a la práctica es otra cosa. Cuando tenemos a un enfermo en casa, o cuando muere un familiar nuestro, o cuando nos quedamos sin chamba, o cuando nos llega mucho dinero a nuestra vida y no sabemos ni qué hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Señor desea que como pueblo de Él, como pueblo cristiano, pongamos toda nuestra vida, ¿verdad?, en las manos de Él, y así tengamos más libertad. Es como cuando entramos a un cuarto y que está todo oscuro. Cuando entramos a un cuarto oscuro no vemos absolutamente nada y hay desconfianza, ¿verdad?, que nos podamos tropezar con algún mueble, no se podamos pisar algo, pero en el instante que encendemos la luz, viene a nosotros la seguridad, y así es el Señor. Hay cosas que no sabemos cómo hacerlas, en qué momento hacerlas, de qué manera decidir las cosas, y estamos en la oscuridad, pero cuando encendemos la luz, viene el Señor, ilumina nuestras vidas, ilumina nuestras acciones y nuestra voluntad, la ilumina el Espíritu Santo, y entonces ahora podemos actuar de una manera cristiana, ¿verdad? Porque somos cristianos, somos el pueblo de Dios. Eso es lo que nos diferencia, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, estamos viendo los días jueves, ¿verdad?, ese estudio de Apocalipsis, y en Apocalipsis capítulo 13 estamos viendo las dos bestias que salen del mar y de la tierra, ¿verdad?, que no son bestias literales, sino que representan, ¿verdad? La primera bestia está representando a los poderes, a los gobiernos del mundo, en todas las edades del ser humano, y la segunda bestia lo que está representando es a los promotores de los imperios, de los gobiernos, ¿verdad? Y estas dos bestias, ¿verdad?, desean que el control de la mente humana, ¿verdad? Decía un señor, un señor predicador, él decía que quien controla los medios de comunicación, quien controla los medios informativos, controla las mentes humanas, y es verdad. La Escritura entonces nos quiere hacer que volvamos, ¿verdad?, nuevamente a lo fundamental. ¿Cuál es lo fundamental? La Biblia. ¿Cómo es que la iglesia en los primeros tiempos fue fortalecida a través de la lectura de la palabra? El apóstol Pablo, ya lo mencioné, dando vueltas por el mar Mediterráneo, llega a una ciudad llamada Berea y se pone a predicar el evangelio, y los que estaban sentados dicen: a ver, apóstol Pablo, espérate, lo que estás diciendo déjanos consultarlo en el Antiguo Testamento, lo que estás hablando vamos a ver si es cierto, y lo consultaban, ¿verdad? Es decir, no se quedaban con lo que decía el predicador, sino que ellos iban a la Escritura e investigaban a ver si era cierto, ¿verdad? O sea, no que dudaran del apóstol Pablo, sino que tenían una mente diligente, una mente estudiosa, que no se conformaba con escuchar poco, sino que querían saber más. Así que, hermano, la iglesia, ¿verdad?, está en contraste, guerra con los dominadores de este mundo de tinieblas, como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que son huestes espirituales de maldad. Y además de esto, Dios mismo manifiesta su odio. En el Salmo número 5, versículo 5, dice: los insensatos muestran delante de tus ojos. Dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Ese es el texto. Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos.
aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esas son palabras del Señor, ¿verdad? Dios aborrece exactamente a estas personas que hacen iniquidad. Nosotros como seres humanos somos pecadores, sí, somos pecadores redimidos por el Señor. El cristiano que está redimido por el Señor y que su alma ha sido lavada por la sangre de Jesucristo, en el instante que él comete un pecado que trata de practicar un pecado, inmediatamente la conciencia lo lleva, ¿verdad?, a buscar al Señor, a buscar la Escritura, a buscar en oración siempre la ayuda del Espíritu Santo. Un verdadero cristiano. El que no es cristiano, pues no, su conciencia se ha cauterizado ante el pecado. Y aunque esté dentro de la iglesia, aunque esté leyendo la Biblia, y si sigue cometiendo pecado, es porque la conciencia está cauterizada. Ya no responde la conciencia, y esto es real. O sea, el pecado no es algo sencillo, ¿verdad? Lo que desea Satanás, lo comentaba en Apocalipsis, lo que desea es destruir a la iglesia. Eso es lo que desea, destruir a la iglesia, destruir el nombre del Señor, aborrecer a su pueblo. Lo aborrece, ya lo aborrece desde siempre, lo ha aborrecido Satanás. La intención de Satanás es destruir a la iglesia y ha fallado. Lo ha intentado con Abel, lo ha intentado con los diferentes hombres de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, pero su plan ha fallado, porque la iglesia es del Señor. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, los que estamos sentados en las bancas, ¿verdad? Los que fuimos escogidos por el Señor, los que fuimos llamados a la asamblea. Eso es lo que significa la palabra iglesia, ¿verdad? En el original que se escribió el Nuevo Testamento, es la palabra eclesía, con doble C, eclesía, y lo que significa son los convocados, los llamados a la asamblea. Usted es un convocado a la asamblea. Esto es la asamblea, ¿verdad? Es el culto al Señor, sí, pero es una asamblea. Los llamados, los convocados al Señor, a la asamblea del Señor. Y la iglesia es santa, ¿verdad? En el sentido, no que no comete pecados, no. Juan dice en sus cartas que aquel que diga que no comete pecado, hace mentiroso a Dios, y es un mentiroso él mismo. Todos cometemos pecados, sí. No lo digo, ¿verdad? Lo digo con pena, y yo quisiera no pecar más, pero es un cuerpo que tenemos, y vamos a seguir pecando. Y le digo, si no, échale una revisadita atrás. Nada más veas el espejo, qué es lo que hemos pensado, hecho, actuado, un día, dos atrás, y nos vamos a dar cuenta que somos pecadores y que necesitamos del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. ¿Qué tiene que ver Eclesiastés? Muchas cosas para nuestra vida. Cómo poner nuestras actividades, nuestro tiempo en las manos del Señor, para que Él sea el único que tome nuestro tiempo para su servicio, ¿verdad? Eso es la palabra santo, la palabra agio en el original que se escribió, la palabra agio. O sea, no digo las palabras así como para pantallar, no, porque no, pero son importantes que las conozcamos. La palabra agio en el griego es lo que significa apartado para un servicio especial para el Señor. Ustedes es el convocado a la asamblea y es el apartado para un servicio especial al Señor, para que su tiempo, para que mi tiempo esté en las manos de Dios y Él nos use para trabajar en su obra, en cualquier actividad dentro de la iglesia, dentro y fuera del templo, no solamente en el templo, ¿verdad? Así que eso es lo que dice este predicador en Proverbios 8:13. El temor a Jehová es aborrecer el mal. Ese es el temor. Y ya lo hemos comentado, ¿verdad? La palabra temor la podemos traducir como reverencia o como respeto. Entonces lo podemos leer así, ¿verdad? El respeto a Jehová es aborrecer al mal. El respeto a Jehová es que yo tengo que aborrecer el pecado. Si yo aborrezco el pecado cada día más y más y más voy a temer al Señor, más lo voy a adorar, no solamente de labios, sino de mente y de actos, ¿verdad? Y eso es lo importante, hermanos. Así que la iglesia, hermanos, está en una constante guerra, ¿verdad? Con los que dominan este mundo, con los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. ¿Tiene poder Satanás o no tiene poder? ¿Usted qué dice? ¿O no? ¿O es un ente que nada más ahí se creó? Y en la Edad Media, en donde hubo mucha ignorancia, se le dio esta imagen, ¿verdad?, de un ser rojo con cuernos, con cola. Vamos a ver qué dice, ¿verdad?, el evangelista ahí en Lucas, hermanos. Lucas capítulo 4, solamente es un versículo. Lucas capítulo 4 es un texto que hemos estado repitiendo en los estudios de Apocalipsis.
porque estamos viendo en Apocalipsis el control que tiene Satanás bajo el mundo, ¿verdad? Dice Lucas capítulo 4, ¿cuál es el contexto de Lucas 4:6? Usted léalo, Lucas 4:6. El Señor Jesús está en el desierto, fue llevado por el Espíritu Santo para ser fortalecido y está 40 días y en el desierto el demonio se le aparece, ¿verdad?, para tentarlo y le ofrece muchas cosas. Entre las cosas lo lleva hasta el pináculo, hasta lo alto de un templo. Vamos a leerlo. Lucas 4, versículo 5 y 6. Y le llevó el diablo a un alto monte, a Jesús, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, todos. Versículo 6, y le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí, ¿qué dice ahí, hermano? Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Tiene poder Satanás? Sí, tiene poder. Y hace milagros, sí, y da lana, y da poder, da prestigio, sí, claro que sí. Pero es importante, ¿verdad?, que el cristiano sea sensible a la voz del Espíritu Santo, que el cristiano sea disciplinado en las actividades religiosas, espirituales que tenemos dentro de las iglesias. ¿Cuáles son ellas? La oración, ¿verdad? La oración, la unidad, el amor dentro de la iglesia, el compañerismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues para estar alertas. Pablo lo dice: estén atentos y no, dice la Reina Valera, no os deis lugar al diablo. Otra versión lo traduce: no le des tu terreno, no le des tu espacio al diablo. No le des tu terreno, ahí la palabra topos, ¿verdad? No le des tu espacio, tu terreno al diablo. No le des tu mente, tus emociones, tus instintos, tus dones que Dios te dio, lo emocional, lo sexual, lo material. No se lo entregues a Él, porque Él tiene poder y te va a ofrecer muchas cosas bonitas, agradables y muy agradables, te las va a ofrecer. ¿Para qué? Para destruirte. Satanás vino, ¿a qué vino? No vino a visitarnos, él vino a matar y a destruir. Juan capítulo 10. Él no vino nada más así como a darnos una zarandeada chiquita, no, él vino a destruirnos, a matarnos. Y no es temor, ¿verdad? No es miedo, o sea, no tratamos de infundir miedo, no. La palabra nos está diciendo: pónganse alertas, tenemos que estar alertas. Así que, hermanos, la iglesia, ¿verdad?, está en una constante pugna en contra de Satanás, en contra de todos sus huestes. Pero el Señor aborrece, ¿verdad?, a aquellos que son insensatos, a todos los que hacen iniquidad. Pero también Dios manifiesta su amor hacia el mundo pecador. Juan 3:16, un texto que no sabemos de memoria, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios aborrece a los hijos de Satanás. Juan 4:44, sí, los aborrece. Ya leímos en el Salmo 5, versículo 5. Pero ama también a aquellos que Él ha convocado. Los ama. Juan 3:16, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que nos trata de enseñar Salomón cuando él dice que hay tiempo para todo? Y el predicador entonces está señalando que Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas. Y Salomón entonces muestra que todo está en las manos del Señor, y Dios es el gobernador de este mundo, y también es el predecesor de la historia, que hace aún lo malo, que el Señor hace que lo malo también ayude a sus planes que Él tiene. Aún, fíjese, aún lo malo que ocurre, el Señor lo usa, ¿verdad? Aparentemente podríamos decir, a Job le fue muy mal. Job era un hombre millonario y perdió todas sus riquezas, perdió a toda su familia, tenía muchos hijos, y se quedó enfermo, con sarna en el cuerpo, sin ropa, sin nada, sin casa, sin amigos, sin nada. Y los únicos amigos que tenía fueron a criticarlo, fueron a hablar en contra de él, fueron a juzgarlo, fueron a hacerle un juicio. Y la esposa, ¿verdad?, de Job le decía: mejor aborrece a Dios, maldice a Dios y muérete, mira cómo estás. O sea, ¿qué situación de Job? La esposa, mala onda, los hijos muertos, sin dinero, enfermo. Todo esto el Señor lo usó
podíamos pensar, eso fue malo, Dios lo usó. Dios lo usó para que este hombre, ¿verdad? Que era un hombre que, pues era un hombre que obedecía al Señor, obediente, pero para que se hiciera más fiel, más devoto del Señor, y lo consiguió el Señor. Aún lo malo que pueda ocurrir en nuestra vida, Dios lo usa. Dios lo usa. Aparentemente es una desgracia para nosotros, ¿verdad? Lo que pueda ocurrir. Yo cuando era pequeño, aquí muy brevemente, no me quiero alargar, digo, cuando era pequeño en el Evangelio, ¿verdad? Tenía 3 años en el Evangelio, y el pastor donde yo estaba en la iglesia, era un pastor excelente, muy bueno, buena persona, etcétera, muy buen ejemplo. Se murió a los 41 años, joven el pastor, y un pastor muy bueno. O sea, entonces uno dice, es una tragedia, y toda en la iglesia decíamos, es una tragedia, ese pastor es muy bueno, está pastoreando una iglesia de Tamaulipas, acá en Xochimilco, Misiones, etcétera, ¿qué va a pasar? Y no fue tragedia. Lo que ocurre, puede fallecer nuestro padre, nuestros hijos, hermanos, y nos duele en el alma, hermanos, claro que sí, definitivamente, somos huérfanos y sabemos que es no tener a nuestros padres, sabemos que es muy fuerte, pero no son tragedias. El Señor las usa para fortalecer nuestra vida, porque Él nos ha convocado, hermanos, a la iglesia. Somos la iglesia, somos los llamados, somos los convocados, somos el pueblo de Dios, y Él no nos puede dejar. Tengamos los problemas que tengamos, hermano, el Señor siempre nos va a estar cuidando. Tenemos tiempo de pandemia, 2 años de pandemia, enfermedades fuertes, mucha gente se murió lamentablemente. Nosotros estamos aquí en las bancas, estamos sentados, hermanos, tenemos vida. A lo mejor estamos un poco enfermos, a lo mejor alguien le dio COVID y tuvo secuelas, etcétera, pero estamos aquí. Tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos. No sabemos si este domingo sea el último culto que escuchemos en nuestra vida. No lo sabemos, no lo sabemos. No sabemos si entre 8 días ya no vamos a estar acá y se va a anunciar, el hermano Jesús Vallarta falleció y vamos a su sepelio. No lo sabemos. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a tu presencia. Entonces, estar dentro del culto, participar de los elementos del culto, de la alabanza, de la predicación, de la oración, de la ofrenda, del amor cristiano, son elementos que tenemos que practicar, porque no sabemos si es el último domingo que vamos a estar dentro de la iglesia, hermano. Así que Salomón muestra, ¿verdad? Ya lo dije, que todo está en las manos del Señor. Dios es el que gobierna este mundo, y todo lo que ocurre Él lo usa para sus designios, para su plan. Así que en lugar, hermano, de abandonar el esfuerzo humano y deprimirnos quizá en situaciones fuertes en nuestra vida, esta verdad nos anima a seguir la voluntad de Dios como se revelan en las Escrituras. Y como hijos de Dios hacemos lo que podemos, hermanos, y dejamos el resultado en sus manos poderosas. Tenemos que trabajar en nuestra vida, hacer todo lo que esté en nosotros, pero finalmente el Señor es el que toma las decisiones, ¿verdad? Hasta aquí hemos visto la primera parte de las 2 que se dividen en los 15 versículos, en donde estamos viendo que todas las cosas, ¿verdad?, tienen su tiempo. Ya del versículo 9 al 15 es la segunda parte, en donde vemos que Dios controla todo con su sabiduría y con su poder infinitos. Dios lo controla con eso. El Señor dispone todo dentro de su plan eterno, y así todo es hermoso en su tiempo, dice el predicador. Pablo escribió, ¿verdad?, en sus cartas, mucho tiempo después de que escribió Salomón este libro, mucho tiempo después, siglos después, Pablo escribe: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas. O sea, si yo amo a Dios, todas las cosas me van a servir. Todas las cosas me van a servir para bien, todas las cosas, aunque se muera mi familiar y me quede sin trabajo y me corran del presbiterio y del sínodo, todas las cosas me van a servir para bien. Y un pastor decía, a mí me caía mal ese pastor cuando decía esto. Por ejemplo, estábamos en una situación difícil, ¿no? Porque yo lo acompañaba, y una vez le dijo a una familia que se murió un familiar, y el pastor le dijo, no del que se murió otro pastor: hermano, lo que le pasó es lo mejor que le puede ocurrir. A mí me caía mal, y siempre repetía esa frase, a donde quiera que fuéramos, ante una situación así difícil, él decía eso: hermano, es lo mejor que le puede ocurrir.
¿Cómo que lo mejor que le puede ocurrir? Y yo no entendía eso. Es cierto, hermano. Pensamos que son tragedias para nuestra vida, pero Dios usa esas situaciones difíciles o para fortalecer nuestra fe, como Job. Job tenía fe. Capítulo 1, versículo 5 de Job, él siempre hacía sacrificios al Señor en la mañana. Era un hombre que amaba la ley, pero el Señor quiso que lo amara más. ¿Por qué? No lo sabemos. A lo mejor usted ama a Dios de una forma que, de acuerdo a su perspectiva, es buena, excelente, pero quizá Dios desea que lo ame más, que sea más consagrado, y de una forma u otra el Señor lo atrae más a la iglesia. Y si usted es un convocado, hermano, escúchenlo bien, si usted es un convocado del Señor, usted va a estar en la iglesia, aunque se vaya un tiempo. A lo mejor se va al mundo un tiempo, pero si usted es el convocado, el Señor lo va a traer aquí. Lo va a traer porque lo va a traer. El Señor no falla, hermano, no falla sus designios, y Él trae a su pueblo. No es la voluntad del Señor que se vaya a la iglesia, no. En su voluntad directiva Él quiere que estemos en la iglesia, pero a veces en la voluntad permisiva Él permite eso, que se vayan algunos, y luego para que se enfríen, ¿verdad? Es lo que dice Apocalipsis. Yo al tibio lo detesto, dice el Señor. Yo al tibio lo vomito. Prefiero que la gente sea fría o sea caliente. Es decir, si es caliente, está en la iglesia, en el evangelio, predica la palabra, va a predicar a las misiones, ofrenda, canta bien fuerte, está caliente, está en la predicación. Dios ama a esos, pero también ama a los fríos, a aquellos que por alguna razón estuvieron en la iglesia y se van, se alejan y se enfrían. Y Dios prefiere a los fríos como al caliente, porque al frío lo va a volver otra vez caliente y lo va a traer a la iglesia otra vez para que vuelva su energía a trabajar en el evangelio. Pero a los tibios no. A los tibios los vomita el Señor. Eso dice la palabra en Apocalipsis, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Así que como cristianos nosotros, si somos convocados para estar en la asamblea, el Señor nos va a traer en el tiempo del Señor, cuando Él decida. Te va a dejar, ¿verdad? Que te vayas. Como los pescados, cuando les avientan al suelo, les dan cuerda, y dale más cuerda, que se vaya, que crea que, y de pronto te da el jalón el Señor. No, ¿cómo no? Te regresa otra vez a las bancas de la iglesia, donde el Señor quiere que no te vayas, porque te quiere a ti como diácono, como anciano, como maestra de la escuela dominical, como corista, como músico, como predicador, etcétera, etcétera. Hay tanta labor en la iglesia, hermano, tanto trabajo en la iglesia. Nos hace falta diáconos. Hacemos un comercial. No tenemos diáconos más que uno, el hermano Alberto, gracias a Dios que está con nosotros. Yo digo, ¿qué? ¿No hay varones o qué? ¿Dónde están los varones? Necesitamos, hermanos diáconos, necesitamos hombres que trabajen. O sea, digo hombres porque nuestro movimiento presbiteriano, pues así es, ¿verdad? O sea, así es. Los hombres son los que tienen la dirección. Otras iglesias, no diciendo que esté mal, las mujeres están al frente, está bien. Cuando no hay hombres y no hay hombres para trabajar y las mujeres se levantan, perfecto, está bien. Es como las casas, ¿verdad? Cuando el esposo no chambea, no trabaja, no asume la responsabilidad como esposo, pues la esposa, quítate y yo hago todo. Pero, y así nosotros tenemos que chambear en la iglesia, hermanos. Necesitamos personas que decidamos y saber que Dios tiene el control de nuestra vida, ¿verdad? Ya para finalizar, versículos del 9 al 15, eso es lo que menciona, ¿verdad? Dios controla todo con su sabiduría y su poder infinitos, hermanos. El Señor entonces dispone todo dentro de su plan eterno, y así entonces todo lo encontramos que es hermoso. Ya dijimos las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice que todas las cosas al que ama a Dios le ayudan para bien. Entonces son los escritos de un hombre, de Salomón, ¿verdad? Que él está consciente de las necesidades que tenemos como iglesia, ¿verdad? Entonces, hermano, es importante que veamos de igual forma las adversidades y las alegrías de la vida como parte de este gran esquema del Señor. Y bueno, es ver la vida como un bello mosaico, ¿verdad? Salido de las manos de un artista que sea su favorito. Cuando vemos una obra así, haga de cuenta que estamos en una obra importante de cualquier
escultor o pintor y nos admiramos ante esta maravilla que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, con esto en mente, hermanos, el rey Salomón regresa a la pregunta, versículo 9 del capítulo 3. Dice una pregunta en el versículo 9: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué provecho tiene el hombre de aquello en lo que trabaja y se afana? ¿Por qué hemos de preocuparnos por hacer algo si Dios de todas maneras va a hacer lo que a Él le pluga hacer, le place hacer? ¿Por qué? Y Salomón da las respuestas, ¿verdad? La primera respuesta es que se encuentra en la magnífica declaración del versículo 11, que dice que el Señor ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dios ha puesto dentro de nosotros, hermanos, el anhelo por aquello que permanece para siempre, o sea, por la eternidad. Un anhelo que las experiencias fugaces de la vida son incapaces de satisfacer. Y junto con este anhelo, ¿verdad?, que pone el Señor, está dentro de nosotros la conciencia de que esta vida no es el fin, hay algo más. Así que el hombre siente, ¿verdad?, que lo que hace tiene repercusiones eternas. O sea, lo que hacemos aquí en la tierra tiene repercusiones eternas. Dijo el Señor, son palabras de Jesús con sus discípulos en Mateo capítulo 16. Les dice: lo que ates en la tierra, lo atas también en el cielo, y lo que ates en el cielo, lo atas también en la tierra. Lo que hagamos aquí en la tierra tiene muchas repercusiones. Ese texto, bueno, es largo para explicarlo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. Sin embargo, hermano, sin el Evangelio de Cristo, el hombre no tiene manera de saber cómo llegar a Dios y cómo obtener la vida eterna. El Evangelio es importante. Y entonces, si alguien sin Cristo tiene el anhelo de la eternidad, viene a ser solamente como una irritación y frustración debajo del sol. Es decir, si alguien fuera del ambiente bíblico tiene un concepto de la eternidad del Señor, no es un concepto que sea de acuerdo a los pensamientos de Dios, y puede solamente ser una irritación y frustración para aquellos hombres que así lo piensan, ¿verdad? Además, hermanos, de un sentido de eternidad que le da significado a las cosas que hacemos, el rey Salomón señala otra razón para trabajar: dar satisfacción. Versículo 12 y 13 dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Dios, hermano, capacita, ¿verdad?, a personas, al hombre, para que se goce de su trabajo. Así que todos los dones, todos los mejores dones que Dios da, vienen precisamente de sus manos, de unas manos misericordiosas, viendo la necesidad que tiene el hombre. Y podemos pensar, si Dios ve toda nuestra necesidad, ve todo lo que necesitamos nosotros, y el Señor nos lo otorga, entonces podemos pensar que es un Dios magnífico, ¿verdad?, que tenemos un Dios magnífico, un Dios fuerte, un Dios todopoderoso. Y todo lo que hace el Señor será perpetuo, dice eso el versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Entonces, hermanos, estamos ante una escritura, ¿no?, ante la palabra del Señor, que nos ha dejado después de tanto tiempo para nosotros, para nuestra vida, y nos damos cuenta que todo lo que hacemos está en las manos del Señor, y todo lo que Dios hace es algo perpetuo. Nadie puede quitar lo que Dios decide dar, porque si Él nos da, si Él nos ofrece, ¿verdad?, lo que tenemos o lo que Él quiere darnos, entonces, ¿qué es el amor, verdad? Su amor y su misericordia. Ese amor que nos da el Señor perdurará por siempre en Cristo. El amor es lo más importante, ¿verdad? El amor va a perdurar. Dice Pablo que llegará algún día que van a cesar las lenguas, los dones, pero el amor siempre va a permanecer. El amor del Señor.
y lo dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 35, él pregunta, hace una pregunta retórica, ¿verdad? En las preguntas retóricas está implícita la respuesta, y él pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y continúa, ¿verdad? ¿Hambre o desnudez? ¿Espada? Y dice que no, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie. La respuesta que hace Pablo de quién nos separará del amor de Cristo, la respuesta es nadie. Nadie podrá separar del amor de Dios a la iglesia del Señor. Así es que, hermano, nadie debe quitar tampoco absolutamente nada a la palabra del Señor, ¿verdad? Porque el hacerlo quitaría promesas para nosotros. Lo que tenemos que hacer como iglesia es solamente adorar al Señor, bendecir al Señor en cada momento, porque el amor de Dios permanece para siempre. Su palabra permanece también para siempre. Y Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Por lo tanto, hermanos, entonces el versículo 15, que dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Es decir, el plan de salvación de Dios fue desarrollado antes de la creación del mundo, hermano. Y en este plan de salvación de la creación del mundo estábamos en la mente de Dios, la iglesia, todos nosotros. Podemos entender en el último versículo que Dios restaurará lo pasado. Y esta idea se ajusta a todo lo que Salomón ha dicho hasta aquí, hasta el capítulo 3. En el momento apropiado, Dios traerá, hermanos, lo que es necesario para mantener sus designios. Dios restaurará el pasado, y esta idea se ajusta a lo que va a continuar, ¿verdad? Aquí el rey está hablando acerca del juicio de Dios, un tiempo para llamar a cuentas al pasado. De una manera, hermano, Dios hace que la historia se repita. Lo que ahora existe, ya existía, y lo que ha de existir, existe ya. Dios hace que la historia se repita para que la iglesia entonces continúe siempre en amor a su Creador, para que la iglesia esté siempre consciente, ¿verdad?, que nosotros necesitamos al Señor. Capítulo 3 de Eclesiastés, entonces, se divide en dos partes importantes. Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo a nuestro tiempo. Estamos en la iglesia, en el culto, aprovechemos, hermano, el tiempo del culto. Estuvimos orando 2 años de pandemia para que los templos se abrieran. Ya se abrieron, gracias a Dios. Vamos a chambear. Necesitamos diáconos. ¿Usted siente el llamado del Señor? Póngase a orar, hermano. Pida a alguien del consistorio que ore por usted, que lo visite, que hable, para que esta iglesia siga creciendo. En unos días es su aniversario, ¿verdad? Unas 2 o 3 semanas. 118 años, no sé cuántos, más de 100 años. Más de 100 años tiene este edificio construido. Y tantas familias han trabajado por aquí, han pasado por aquí tantos predicadores, pastores, ancianos, diáconos, y han trabajado, y las familias se han engrandecido, se han bendecido por el Evangelio, no por las personas, por la palabra del Señor. Y esto es lo que necesitamos en nuestra iglesia, hermano. Familias enteras que hagan fuerte a la iglesia. Ya, con eso termino. Decía un hombre, un general francés, le decía al rey de Francia, ¿verdad? Decía: deme familias francesas, y yo hago de Francia la nación más fuerte y poderosa del mundo. Ese hombre era Napoleón, porque él sabía que dentro de las familias, dentro del núcleo familiar, está la fuerza. Una fuerza, ¿verdad?, como una dinamita, ¿verdad?, que existe, que hay allí, y que puede hacer todo lo indispensable para que crezca el Evangelio. Lamentablemente, a veces nuestros hijos no están en las iglesias, nuestros padres no están en las iglesias, nuestros hermanos no están en la iglesia. Vamos a orar al Señor. Todas las filosofías que están en el mundo han distraído a muchos jóvenes de la iglesia, a muchos viejos de la iglesia, hombres y mujeres, y los han llevado al mundo. Satanás quiere destruir a la iglesia, la quiere destruir, y usa todo lo que pueda para distraernos, para decir el Evangelio no funciona. Claro que funciona, ¿verdad? Y tenemos que orar más,
a Dios para que esto continúe. La iglesia Getsemaní, esté aquí de pastor quien esté de pastor, esté el consistorio que esté como consistorio, va a continuar, porque es una iglesia que no tiene un año ni dos, tiene 100 años, más de 100 años. El Señor la bendice, la ha bendecido y la seguirá bendiciendo, hermanos. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos, Señor, porque permites que te veamos a ti, Señor, como el Dios que eres, todopoderoso. Deseoso, Señor, que tu pueblo siempre te rinda culto a ti. Oramos para que tus designios siempre se cumplan, Señor, en esta tierra. Que tu voluntad sea siempre directiva para nuestra vida. Ayúdanos que en los momentos que deseemos apartarnos del Evangelio, que siempre, Señor, esté alguien con nosotros, algún hermano, algún familiar, Señor, siempre que nos siga dando palmadas en la espalda, Señor, que nos siga animando. La vida cristiana es difícil, Señor. Satanás es un ser poderoso, pero tú lo eres más, Señor. El poder que tiene él está limitado, Señor, y está bajo tu mando, Señor. Tú tienes el control aún del poder de Satanás, aunque sea poderoso, y oramos a ti, Señor, y a tu poder, a tu voluntad, a tu misericordia, Señor, y sobre todo a tu amor que tienes para con tu iglesia. Sigue bendiciendo a la iglesia Getsemaní, Señor. Sigue bendiciendo a las familias que están presentes, a los hermanos que el día de hoy nos visitan. Te rogamos que tú les bendigas, Señor. Las puertas están abiertas, Señor, para que la gente se congregue por alguna razón. Tú has permitido, Señor, que esta iglesia esté en un centro muy conocido, famoso, Señor. Y te rogamos que tú traigas a personas, Señor, a este lugar para que sean edificadas. Oramos, Padre, por los próximos líderes de esta iglesia. Oramos para que tú traigas a diáconos, que pongas en el corazón de los varones de esta iglesia el deseo sincero, honesto, ferviente, honesto, devoto, Señor, para que trabajen en tu obra. Ayuda, Señor, a cada uno de los que estamos presentes, hombres y mujeres, a que estemos consagrados a ti, que nuestra relación contigo sea de lo mejor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermano, reciba la bendición del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Vamos a continuar. Vamos a despedirnos, hermanos, con la doxología 450.